El porcentaje de mujeres que toman las riendas de las empresas familiares es ínfimo. Al final siempre acaban en esta parte de fundación, cuando realmente, entiendo anteriormente, pero las nuevas generaciones que estamos yendo todas a la universidad, que todas nos estamos formando, hay que ya también cambiar esta tendencia, ¿no? Sin duda, yo creo que es un tema relevante y no únicamente en puestos directivos, sino a nivel consejo, ¿no? Que es, sin duda, las mujeres traen pensamientos distintos, ¿no? Aquellos que pudieran existir en Club de Toy, donde hay puros hombres, sin duda llegan a romper paradigmas. Y lo que hemos visto en esta primera pregunta que hacías, oye, ¿cómo definir en qué momento incorporar un tema de gobierno corporativo? Es mucho la decisión del fundador, en qué momento quiere hacer esto, ¿no? Porque si quiere evitar estos conflictos, hemos visto situaciones donde es que no quiero hacer esto porque esto va a originar problemas, y más bien que sea un problema para ellos cuando el señor ya no esté en el negocio. Ya que la segunda generación se ocupe de esto. Exacto, y eso ocurre, desafortunadamente, ¿no? Y muchas veces ocurre ante un evento inesperado, cuando el fundador quizás ya no está en el negocio y ya no estaba planeado, y ahí sí es cuando quizás tienes que hacer una asociación porque la tienes que hacer, porque ya no está el fundador y tienes que tomar decisiones precipitadas. Entonces, el tema de gobierno corporativo sin duda es una gran herramienta pensar en empresas familiares, y no hay un momento adecuado para ello, simplemente es cuando el fundador quiera hacerlo, y sin duda el gobierno corporativo le va a dar muchísimo valor a una empresa familiar. Y como les comentaba, el tema de controles y procesos son fundamentos relevantes, y así nos podemos ir hacia arriba pensando en cómo darle mucha más forma, ¿no? Un tema de un consejo sin duda es un gran órgano que llega y institucionaliza de una forma importante las compañías familiares, y en el consejo regularmente lo que vemos son brazos operativos, ¿no? Que le llamamos comités. Y hay un comité, por ejemplo, en compañías públicas, comité de auditoría, que juega un rol sustancial en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque es quien tiene la comunicación directamente con el auditor interno, aquellas compañías que tienen auditoría interna como tercera línea de defensa, y de igual manera tiene conversaciones y una comunicación directa con el auditor externo, que llega a auditar los estados financieros para efectos de emitir un informe y dar certidumbre sobre la información financiera que genera la compañía. Entonces, hay órganos de gobierno que dan mucho valor al interior. Y aquí la pregunta al fundador de la empresa familiar es en qué momento quieren moverse a un proceso más institucional. No es necesario tener un consejo robusto, simplemente es empezar a adoptar mejores prácticas, definición de roles y responsabilidades. El tema que decías, oye, ¿por qué un externo cuando quizás en la familia hay hijos que pudieran tomar el control o una dirección, o quizás la dirección de operaciones, ¿no? La pregunta crítica antes de tomar estas decisiones es si efectivamente los miembros de la familia tienen las capacidades de hacerlo. Porque no necesariamente puede ser voluntad, porque muchas veces es que ni siquiera quieren asumir las riendas, ¿no? Y también hay que afrontar esa parte. Correcto, porque tienes quizás a los hijos que tienen el chip, que ya les gusta el negocio y que desde niños estaban ahí en el negocio, lo entienden y les apasiona y quieren continuar esa carrera. Pero puede ser que tengas un hijo, o el fundador tenga un hijo que sea artístico y que no le interesa el negocio y él se quiere dedicar a otras cosas. Exacto. Correcto. Sí, pero por ejemplo, una empresa que nazca hoy debería estar naciendo ya con este chip de gobierno corporativo, o es mi punto es, desde que nace la empresa, cuando todavía no está tan consolidada, ya debería, las que nacen hoy, ¿no? Ya deberían tener esta parte de pensamiento de cómo vamos a organizar toda la parte de gobierno corporativo. O sea, yo pienso en una persona que está próxima a retirarse, ¿no? Un fundador o fundadora que está próxima a retirarse y que tiene que ponerse a plantearse toda esta parte de sucesión. La verdad es que no me extraña que lo quiera dejar para la segunda generación, porque es muchísimo estrés ya en un entorno de vida. Correcto. Que lo que quieres es descansar también un poco. Correcto. Yo diría que las compañías que están surgiendo, muchas startups que están surgiendo, muchas de ellas pasan lo que le llaman el Valle de la Muerte. Hay muchas compañías que no alcanzan a pasar este valle porque muchas de ellas mueren en ese proceso. Porque lo que les interesa primeramente es consolidar su negocio. Y cuando digo consolidar es no a gran tamaño o a gran escala, simplemente es que su oferta de bienes o de servicios efectivamente sea aceptada en el mercado, que se posicione. Entonces si bien el tema de gobierno corporativo pudiera ser relevante y les pudiera dar valor, tienen otras prioridades que atender, ¿no? El tema de recursos, buscar financiamiento, buscar inversionistas, cuando están en la ronda de inversiones para ver quién le invierte a su negocio. Yo creo que esos temas son muy prioritarios para ellos en ese momento. Y en esos procesos, muchos inversionistas voltean a ver, oye, está bien, tu negocio, tu modelo de negocio suena muy bien, tenemos interés de invertir, pero me gustaría ver cómo estás al interior, ¿no? ¿Cómo está tu tema de reporte financiero? ¿Cómo están tus controles? ¿Cómo está el tema ambiental? O sea, ¿cómo tu negocio pudiera tener afectaciones al ambiente y qué es lo que estás haciendo? Entonces, los mismos inversionistas son los que empiezan a detonar las preguntas y empiezan a hacer las preguntas duras
Y aquí es cuando quizás los fundadores o los dos jóvenes o los dos chavos que iniciaron su negocio empiezan a voltear y dicen, oye, ¿cómo empezamos a atender estos requerimientos de inversionistas, ¿no? Están hablando de un tema de ASG, ¿no? La parte ambiental, social y de gobernanza. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí es cuando empiezan a buscar ayuda de especialistas, que está muy bien, pero son ese momento cuando empiezan a detonar justamente el tema de que puede estar asociado al tema de gobierno corporativo o puede estar asociado al tema de control y procesos asociados a su reporte financiero por la información financiera que generan. Entonces, son conceptos que ligan al tema de gobierno corporativo. Quizás no de una forma ordenada, pero sí de forma incipiente se empiezan a conectar esos puntos y que les va a ayudar en el corto o mediano plazo a abordar este tema de gobierno, ¿no? Entonces, ahora sí que las compañías pequeñas, los startups, están enfrentando muchísimos retos hoy en día. Estamos en un mercado en donde lo único constante es el cambio. Entonces tenemos temas de tecnología, hoy en día temas de inteligencia artificial, agentes apoyados de inteligencia artificial que sin duda están haciendo un rol y están impactando de una forma muy positiva los negocios. Entonces hay un sinnúmero de retos que no únicamente impactan a los grandes corporativos, sino también a las compañías familiares. Y aquí es cuando tienen que hacer un alto y tienen que priorizar, ¿no? Oye, ¿qué es más relevante hoy en día? ¿El buscar un financiamiento o pensar a formar quizás o a conseguir un par de consejeros que nos pueden dar valor al negocio, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, son muchos temas que tienen que gestionar y desafortunadamente los recursos son limitados para las compañías en esta etapa y tienen que priorizar, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que estén enfrentando en ese momento, inclusive por requerimientos de inversionistas y también la etapa del negocio en la que se encuentren, ¿no? Claro, es que para pasarlo a la segunda generación, primero el negocio tiene que consolidarse, sobrevivir la primera, ¿no? Correcto. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.